Florecemos en Resistencia. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un espacio de diálogo abierto y profundo, diseñado para abordar de manera frontal temas de interés y coyuntura social, relacionados con la violencia de género. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio pensado para dialogar de manera frontal, sensible y respetuosa sobre la violencia de género. Un tema que nos atraviesa a todas, todos y todes de manera individual, tanto como colectiva. Porque como anunció el movimiento feminista de los 60 y 70, lo personal es político. Soy Mariela Tuárez, gracias por acompañarnos en este nuevo programa en el que conversaremos sobre el rol de la academia en la igualdad de género. Quiero saludar y presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Ellas son Paula Yepes, doctora en psicología y máster en psicología en intervención social y comunitaria, psicóloga clínica, cuenta con una certificación en psicología perinatal y actualmente es coordinadora de la licenciatura en psicología clínica de la Universidad de las Américas. También está con nosotras Paz Guardera Salbuja, es magíster y doctora en psicología social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora titular principal de la carrera de psicología en la Universidad Salesiana de Quito, miembro de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista y coordinadora del Grupo de Investigaciones Psicosociales. Paz y Paula, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar. ¿Cómo están? ¿Cómo llegan hoy? Muy bien. Sí, bien, y muy contentas de estar en este espacio. Felicitaciones por este espacio para poder hablar de estos temas tan importantes. Gracias. Queremos iniciar este diálogo con ustedes preguntándoles un poco sobre sus trayectorias y cómo es que estas a su vez intersectan con sus feminismos y sus propias vidas. Empecemos contigo, Paz. Cómo el feminismo me atraviesa en la vida y contarme un poco de mi historia personal. Puedo contarte contar a la audiencia que yo empecé a estudiar psicología y dentro de la psicología me cautivó mucho el tema de la psicología social. Y desde la psicología social me aproximé a las epistemologías feministas y fueron ellas las que me abrieron un mundo. Entonces tengo que confesar que mi vinculación con los feminismos viene desde las epistemologías y desde allí he podido ir vinculándome con la acción política feminista y bueno, ya hay una larga trayectoria de ese proceso desde la academia mismo, pero también he trabajado en el municipio de Quito, en los centros de equidad y justicia. Entonces, desde esa experiencia académica empecé a vincularme con las temáticas de los feminismos y bueno, ahora soy una feminista, también de la calle y no solo de la academia. Qué bueno, gracias Paz por estar aquí. Paula, ¿qué nos cuentas de ti? Bueno, yo creo que igual que Paz, también desde la psicología, yo realmente una de las experiencias que me marcó mi vida creo que académica, personal principalmente, fue cuando realicé un trabajo con víctimas de tortura. Entonces, en ese momento creo que yo creo que me trastocó de muchas formas, ¿no? O sea, me atravesó ese trabajo en mi vida. Y entonces es cuando empecé a estudiar psicología comunitaria. Me di cuenta de que tal vez la terapia o la psicología individual, que para mí en ese momento era importante, era crucial en mi vida profesional, no servía. O sea, no era algo que era tan importante y tan útil para el trabajo en temáticas de guerra, en temáticas sociales, en temáticas, en problemáticas que involucran los grupos, ¿no? Entonces, cuando me aproximé a la psicología comunitaria, pues me di cuenta de que habían otros enfoques, otras teorías, y entonces fue cuando me empecé a aproximar al feminismo y a las teorías feministas. Y luego creo que se me han cruzado en mi vida muchas personas que me han cuestionado también ciertas posturas, ciertas posiciones, ciertas aproximaciones teóricas, y agradezco a todos esos cuestionamientos que he tenido en mi vida, porque a partir de ellos es que ahora no creo que solo hago esta incidencia dentro de mi espacio académico, sino también creo que he formado grandes aliados, o sea, grandes personas con las que vamos caminando juntas y trabajamos en equipo. Son grandes amigos, amigas, que me permiten también seguirme cuestionando, seguir repensando mi posición dentro de la academia, mi posición dentro de todos los privilegios, y haciendo algo, ¿no? Como decía Paz, más allá de la academia, ¿no? También en primera persona y poniendo el cuerpo en las cosas que emprendo.
Sí, somos seres indivisibles, ¿no? O sea, lo que somos como académicas no se desprende de las propias militancias y las propias luchas políticas. Con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Sí. Así es. Paula, queríamos preguntarte, ¿cómo puede la academia contribuir de manera efectiva a la comprensión de las desigualdades de género históricamente impuestas sobre las mujeres? Bueno, creo que como sabemos históricamente, digamos, los estereotipos han marcado las construcciones y las aproximaciones a inclusive profesiones que eligen niños, niñas, desde que crecen, ¿no? Y se reafirman con los padres, con los profesores, maestros, maestras. Y creo que de alguna manera la academia puede ratificar, corregir, impulsar, ¿cierto? Que más, que se entienda, digamos, todas las posibilidades que una mujer puede tener dentro de estos espacios. Creo que actualmente ya se están visibilizando a muchas mujeres investigadoras, mujeres científicas, mujeres que ocupan lugares desde otras áreas, inclusive algunos lugares de poder. Creo que falta todavía, pero creo que ya se está visibilizando. Y esto creo que marca en estudiantes, que lo puedo ver con el transcurso de los años de ser profesora, cómo marca estos referentes, cómo marcan su vida, no solo su vida profesional, sino su vida personal también. Y que en niñas, niños, adolescentes que están iniciando, digamos, esta avidez por cuestionarse, por preguntarse sobre el conocimiento, el tener un referente mujer, que el leer a una mujer, el saber que existen mujeres que hablan sobre ciertos temas, pues ya partimos de algo que yo, por ejemplo, no recuerdo, niña. O sea, no recuerdo que me den un referente del cual decir, bueno, mira, ella hizo esto, el otro, ¿no? Entonces, creo que por ahí un poco podría ir esta cuestión de la academia y la contribución que puede dar a las futuras generaciones, por ejemplo. Claro, porque además es como bastante el número de referentes masculinos que tienen mujeres, niños, adolescentes, pero siempre es menor el número de mujeres que son referentes, ¿no? Y hace falta, y en todos los ámbitos también, digamos, en la parte de la cultura, en la parte, estamos hablando de los términos, en términos de la academia, pero también estos referentes que son representados en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Y Paz, quería preguntarte de qué manera también se pueden como integrar los estudios de género en las distintas disciplinas académicas para generar un enfoque multidimensional con el fin de erradicar la violencia de género. Bueno, creo que ahí está el desafío, ¿no? El principal desafío que tenemos en este momento en la academia es lograr esto que suena a palabra común, que es la transversalización del enfoque de género en todos los procesos académicos, en las diferentes carreras, en las disciplinas, el poder incorporar cada vez más esto, ¿no? La idea de las mujeres en la ciencia, es decir, evidenciar el aporte que las mujeres científicas han hecho en cada una de las disciplinas, el poder incorporar dentro de las mallas curriculares asignaturas que aborden las temáticas de género, me parece a mí que son fundamentales. Pero tengo que serte honesta, siento que estamos retrocediendo. Por ejemplo, en nuestra área, que es la psicología, estamos en un momento bien complejo porque estamos gestando la creación de especializaciones durante la licenciatura, y esto hace que las mallas sean muy estrechas para los procesos de formación, y también hemos disminuido la cantidad de horas de clases en general en todas las mallas, los años de formación se han disminuido en general. Entonces, en este momento la academia está enfrentando un momento muy complejo, ¿no? de transformación, y me preocupa mucho el tema de género, justamente, ¿no? El que podamos tener enfoques de género en las diferentes disciplinas. Pero bueno, yo creería que en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? Uno es poder incorporar mujeres en la ciencia, es decir, poder leer, tener dentro de nuestras bibliografías los aportes que hacen las mujeres, el que podamos tener materias que aborden la temática de género desde las diferentes áreas. En la arquitectura hay que incorporar el tema de género, en todas las áreas, en las áreas de STEM, en las ciencias sociales, es decir, es fundamental eso, ¿no? Es imprescindible el que dejemos de tener sesgos de género en la investigación, porque eso es otro punto muy complejo, ¿no es cierto? En los laboratorios muchas veces se hacen investigaciones o procesos también desde las ciencias más duras, ¿no es cierto?, que tienen sesgos de género, que no incorporan la variable de género en sus análisis. Entonces, esta también es un desafío fundamental, ¿no?
¿no? Para que podamos transformar. Y finalmente, creo que hay que pensar también en los aportes que hacen las pedagogías feministas, es decir, ahí también hay una parte metodológica de cómo enseñamos, ¿no? Esa enseñanza racional, fría, dura, esa distancia con el estudiantado, esto es algo que desde las perspectivas feministas se cuestiona junto con todo lo que es la educación popular de Latinoamérica, Paulo Freire y las feministas. Apostamos por un proceso de formación en donde las emociones estén en juego, en donde el vínculo entre docentes y estudiantes también sea un elemento clave para poder gestar procesos de transformación social. Y Paula, ¿qué aportes se pueden destacar con la incorporación del enfoque de género en la academia? Bueno, yo creo que una de las cuestiones importantes, o bueno, que yo destaco desde mi experiencia en la academia, creo que es la incorporación, digamos, o la vinculación, lo que en cierto momento sigue siendo en la academia la vinculación con la comunidad, ¿cierto? O sea, esta arista, digamos, si es que se hace bien, digo yo, si es que se hace bien, creo que es un espacio súper enriquecedor para poder conocer desde un conocimiento inclusive situado, como hablaba Paz también, ¿no? Desde estas nuevas pedagogías, desde pedagogías más bien no nuevas, sino más bien desde pedagogías súper prácticas en primera persona, ¿no? Hacen reconocer, como yo siempre les digo a los chicos en las primeras semanas de clases, como haciendo este ejercicio de reconocer toda esta interseccionalidad de la que estamos atravesados y cómo reconocer nuestros privilegios, porque creo que es súper importante ver que quien está en la universidad es una persona que tiene un privilegio y que desde ese lugar no siempre puede pensar que es la realidad, es decir, no siempre pueden pensar que la realidad solo va desde ese lugar. Entonces, creo que el espacio de vinculación con la comunidad hace ver otras realidades, otras necesidades, especialmente en nuestro contexto, que tal vez si es que no se hiciera, o sea, si es que no estaría ahí presente, no sería cuestionado. O yo creo que tal vez parto desde los estudiantes que han pasado por mis asignaturas, o que yo he tenido el gusto también de ser su profesora. Creo que a veces hay cuestionamientos que solo se realizan cuando tú los vives, o sea, cuando tú estás de alguna manera con una cierta realidad que no te has cuestionado en otros momentos. Entonces pienso que ese espacio de vinculación, los espacios de convivir, los espacios de reconocerte, los espacios de ver otras realidades, sí te cuestionan. Yo veo que muchos de los estudiantes que les ha atravesado estas experiencias, a veces ya se han puesto así las gafas moradas y no se puede. Yo siempre digo, una vez que ya te pusiste así, es bien difícil quitarte, ¿no? O sea, ya no te puedes hacer el loco tan fácil como cuando no has vivido, como cuando no has experimentado, ¿no? Entonces, en la experiencia de un proyecto que realizamos casi 3 años, fue hermoso, fue un proyecto duro, porque claro, era levantarse muchos fines de semana, ir a una cierta comunidad, no siempre ser bien recibidos, otras veces es volver y otra vez volver, y como cuando es amigo de alguien, ¿no? Que no siempre hacía la primera hora, sino, bueno, pues hacer el trabajo, ¿no? Pero es un trabajo que ha sido súper enriquecedor, y yo creo que ese es el vínculo que tal vez la academia, a veces es un vínculo escaso. Yo creo que debería hacerse más de esto. O sea, porque la academia debe estar al servicio de la sociedad. La investigación debe estar al servicio para eso sirve, si no, ¿para qué está? ¿No? O sea, todo lo que investigamos, todo lo que hacemos, todo lo que escribimos, debe estar al servicio de la realidad, de la sociedad, de las necesidades, de la vulnerabilidad. Debe estar a ese servicio, especialmente en una carrera como la nuestra, que es la psicología. Uh-huh. Y Paz, queríamos también preguntarte cómo puede la academia colaborar con movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil para abordar las desigualdades de género y las violencias contra las mujeres y las niñas. Yo creo que esa vinculación es clave, ¿no? Lo que decía Paula, ¿no? Es clave el que podamos hacer un trabajo en el que estemos de la mano con los movimientos sociales, ¿no? Entonces, creo que tenemos que romper algunas cosas. Por ejemplo, las metodologías de investigación, ¿no? Nosotras llegamos, pues en la academia tradicional, llega, recoge información, saca la información, vampiros, llamo yo, somos vampiros, extractivistas académicos también nos llaman, y es correcto que nos llamen y nos critiquen porque así somos, ¿no? Recogemos información, nos llevamos, hacemos nuestros
papers, los trabajos de titulación, lo que fuera, y aquí estamos muy bien, muchas gracias. Entonces creo que eso es una cosa que hay que cambiar. Hay una apuesta que ahorita nosotros estamos trabajando en esa apuesta, que es la producción de conocimiento con otras herramientas. Por ejemplo, usamos una que se llaman producciones narrativas, que son de la Marisela Montenegro y el Marcel Balázs, unos colegas de la Autónoma de Barcelona, que desarrollaron esta metodología para gestar procesos de investigación más horizontales. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Por ejemplo, justo estamos investigando el tema de movimientos sociales, y lo que estamos ahí haciendo es gestando un proceso de sistematización de las experiencias de los movimientos sociales a través de estas producciones narrativas. ¿Qué implica en qué? En construir textos de coautoría entre quien investiga y las personas que participan en la investigación, que son de movimientos sociales, para nosotros poder sistematizar sus experiencias, porque lo que sucede con los movimientos sociales es que no tienen el tiempo para poder sentarse a escribir, y a nosotros en cambio nos pagan para que hagamos eso. Entonces hay que lograr aunar esos dos esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces yo pensaría que un punto ahí clave es que también, además de lo que decía Paula, hay que potenciar el tema de la vinculación, hay que cuestionar duro también las metodologías de investigación, y tenemos que empezar a investigar para la sociedad, con la sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es un punto fundamental. Sí, y en ese sentido, Paula, también quería preguntarte qué papel juegan las experiencias y las historias de vida de las mujeres en la construcción de las teorías de género también. Bueno, creo que desde los feminismos se ha validado, digamos, este conocimiento situado por un lado, y creo que justamente las mujeres ponen en evidencia las realidades que han sido invisibilizadas. Entonces, como decía Paz anteriormente, por ejemplo, en ciencias como la arquitectura, la medicina, siempre se han estudiado en espacios en donde el hombre ha sido el primordial, digamos, habitante, ¿no? No solo habitando espacios públicos, espacios privados, espacios públicos principalmente, sino en los cuerpos también, ¿no? Ahora ya hay evidencia que, por ejemplo, hay ciertas manifestaciones inclusive orgánicas que se dan de diferente manera en un cuerpo femenino que en un cuerpo masculino. Entonces, solo partiendo de eso, pues la ciencia, la medicina se ha equivocado en muchas cosas, ¿no? Igual que la arquitectura, ¿no? No es lo mismo que una mujer transite por un parque de noche a que un hombre transite por un parque de noche. Entonces, solo partiendo de eso ya pues el cuestionamiento es distinto. Entonces, si es que una mujer llega a estos lugares, el cuestionamiento digamos, los cuestionamientos que pretende, pues tienen otra realidad, tienen otra connotación. Entonces, creo que efectivamente el que se lea mujeres, el que se investigue mujeres, el que las mujeres sean quienes realicen estas aproximaciones, estos estudios, pues marca una diferencia. Como habíamos dicho antes, no solo como un referente, sino también que permiten que la investigación cuestione otras cosas que no han sido cuestionadas. Justo recientemente empecé a revisar a una autora, una escritora que habla sobre el feminismo matricéntrico, dice ella, ¿no? Y es una teoría en donde ella clasifica, digamos, todas estas categorías que tenemos de la interseccionalidad, como género, sexo, edad, orientación sexual, todas estas cuestiones, y pone a la maternidad como una de esas categorías. Entonces dice, no es lo mismo considerar, por ejemplo, a una mujer madre que a una mujer que no es madre, porque la maternidad también atraviesa muchas de otras necesidades, ¿no? Y es una autora que a mí me está dejando loca, ahorita me está explotando así la cabeza con un montón de cosas que digo, qué bien que alguien plantee eso, pero tiene que ser una mujer, ¿me entiendes? Tuvo que ser una mujer la que plantee eso. Claro, es como también una lucha de las narrativas, ¿no? Uh-huh. Para construir unas nuevas narrativas con voces propias, hablando sobre nuestras propias experiencias, porque de repente lo que hay es hombres, o lo que había era como mucha producción de hombres investigando, contando sobre también las historias nuestras. Uh-huh. Exactamente, tal cual, exacto. Es decir, en primera persona poder decir, poder escribir, poder cuestionar, inclusive a veces poder rectificarse, corregirse, etcétera. Creo que sí es importante que se dé desde ese lugar de mujer, ¿no? Y Paz, queríamos preguntarte también sobre la iniciativa de contar con la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista, cómo surgió y cómo esta contribuye también a la igualdad de género. Bueno, esta es una red que surge en torno al tema del acoso sexual universitario. Yo era directora de carrera de psicología y empezaron a llegarme casos, claro, ya las estudiantes me identificaban con los feminismos, empezaron a llegar casos y yo
no sabía qué hacer y la universidad no sabía qué hacer. No existían protocolos, no había una ruta clara, nos decían, no, hay que mandar los casos a la fiscalía y los casos en la fiscalía ahí quedaban, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar hacia dentro de la universidad, porque creo que ahí hay otra cosa que Paula dijo que es clave, es el trabajo articulado, ¿no? Es decir, y no solamente dentro de nuestras universidades, sino también las articulaciones que vamos haciendo, ¿no? Porque desde ahí vamos gestando procesos importantes de incidencia política. Entonces, primero pensamos hacia adentro en la universidad y dijimos, no hay que hacer aquí adentro. Y llegábamos a las autoridades y nos decían, son casos aislados, por eso no es necesario tener un protocolo, bla. Bueno, entonces esto fue lo que empezamos a desesperarnos, ¿no? A decir, bueno, hay algo que hacer. Y mirábamos que en la Universidad Central habían casos y que la prensa empezaba a hablar de esos casos y entonces a contactar a las personas de la Universidad Central y decirles qué están haciendo, cómo abordan el tema. Y entonces nos encontramos con la gente de Flaxo que también estaba enfrentando las mismas situaciones, del IAEN, de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la PUCE, de las diferentes universidades, ¿no? Que estaban como en la misma cuestión. Entonces eso nos llevó a pensar que era importantísimo gestar un espacio de articulación, ¿no? Y que yo creo que de alguna forma también ustedes en la UDLA han ido haciendo eso, y de eso seguramente hablarás luego, pero que creo yo que es fundamental poder trabajar articuladas porque estamos en un espacio muy difícil de gestar cambios. Espacios patriarcales, la academia es un espacio históricamente patriarcal, las mujeres hemos ingresado a la academia hace poco tiempo. Entonces eso hace que el trabajo de transformación dentro sea muy difícil y fácilmente nosotras somos señaladas dentro de las universidades, ¿no es cierto? Es decir, estas exageradas, locas, que vienen a hacer relajo, ¿no? Que vienen a querer mover las estructuras. Entonces el trabajo en red implica una posibilidad de gestar cambios, porque en el momento en que somos pocas, no somos escuchadas, cuando somos muchas sí, y que además cuando estas personas vienen de otras universidades también tienen más voz, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? En nuestras propias universidades. Entonces, eso nos llevó a gestar un proceso conjunto, hicimos una investigación sobre el tema del acoso sexual universitario para poder identificar prevalencia. Por ejemplo, ahí nosotras nos metimos muy duro con el tema del conocimiento situado y la objetividad no situada, porque dijimos, tenemos que traer datos duros, hay que decir con datos que 5 de cada 10 estudiantes mujeres enfrentan violencia de género, 6 de cada 10 estudiantes varones enfrentan de las diversidades sexogenéricas, 6 de cada 10 estudiantes de las diversidades sexogenéricas enfrentan violencia de género y acoso sexual, para que entonces se diga, ok, es importante tener protocolos, vamos a llevar a cabo acciones, políticas nacionales, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, es como curioso también que seamos las mujeres siempre las que estamos promoviendo estos cambios para que se den, porque por sí solos no ocurren, ¿no? Bueno, tenemos aliados, hay que decir que tenemos aliados, ¿no? También en ese proceso, sin duda somos las que estamos liderando, ¿no? Porque nos toca el cuerpo, ¿no? Y yo creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Y eso que tú planteabas de inicio, también cuál es el valor que tienen los feminismos, y es que pasan por nuestro propio cuerpo, las epistemologías pasan por el cuerpo, las metodologías pasan por el cuerpo, los problemas pasan por el cuerpo, y eso nos permite también reconocer el dolor que causa la violencia, el malestar que causa la violencia y la necesidad de transformar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un punto clave. Y quería también preguntarte, Paula, sobre como este contexto de inseguridad en el que estamos, de inseguridad, de violencia, de exclusión social en el que estamos viviendo actualmente en el país. ¿Qué rol ha asumido, qué rol debería asumir la academia para trabajar en la prevención de las violencias de género, que sabemos que en estos contextos se exacerban las violencias? Entonces queríamos también preguntarte qué se está haciendo desde la academia o qué se debería hacer un poco. Bueno, creo que primero sí es importante decir que tal vez esta cuestión, digamos, que estamos viviendo actualmente como realidad en nuestro país, es un tema estructural. Es decir, es un tema que va más allá de la academia en sí y que es un tema ya, para no meternos así en un tema ni político ni estatal, pero que sí es un tema que aborda una estructura, ¿no? Una cosa estructural. Como Paz decía, creo que sí es importante generar estas alianzas, y creo que es importante evidenciar dentro de los contextos, como todos sabemos, dentro de contextos de guerra, contextos de catástrofes, contextos de inseguridad, la vulnerabilidad obviamente es quien más se ve afectado: niñas, mujeres, diversidades sexogenéricas, etcétera. Entonces, efectivamente dentro de la academia, pues nosotros tenemos un espacio
que se llama la Semana de Enfoque de Género desde la Academia, que surge a partir, parece así como paradójico, pero bueno, surge a partir de el lanzamiento de un libro que escribimos acerca de cómo se realizó un proyecto con enfoque de género. Entonces dijimos, claro, pero ahí en ese momento que estábamos presentando eso, nos dimos cuenta de que era importante dar voz justamente a otras personas que estaban trabajando sobre esto, porque nosotros, digamos, teníamos una cierta voz en este texto, pero había otros cuestionamientos que tal vez ni podíamos recoger en el libro, ni en ese momento tal vez no nos habíamos cuestionado. Entonces dijimos, demos la voz a otras personas que hablen sobre qué están haciendo, ¿no? Creo que una de las primeras invitadas justamente fue Paz en esta primera semana de género. Ahorita ya estamos gestando la 5ª semana de enfoque de género, y es una semana en la que varias personas de varias universidades, no solo nacionales sino internacionales, se cuestionan sobre esto, ¿no? Se cuestionan, se plantean, exponen ciertos temas de investigación o desde lugares que se realizan prácticas justamente feministas o en contra de la violencia, ¿no? Siempre damos lugar a la organización civil también y a ONGs, porque creo que es importante que también se muestren otros lugares más allá de lo que a veces solo pensamos que es lo académico, ¿no? A veces pensamos que lo académico solo es la investigación, solo es la persona que enseña dentro de la academia, pero dentro de lo académico están otros espacios que también tienen un aprendizaje, es decir, que hay enseñanza y aprendizaje, y entonces por eso es que damos lugar a otras personas, a la sociedad civil también y a otras personas ONGs que trabajan con el tema, con cuestionar el tema, y creo que ha sido, bueno, para mí súper gratificante en el sentido de que cada vez se visibiliza más, ¿no? Antes venían solo estudiantes de psicología, por ejemplo, y ahora ya hay estudiantes de comunicación, estudiantes de arquitectura, estudiantes de medicina, los mismos profesores ya les llevan a los estudiantes para que escuchen otras cosas diferentes a las que vienen escuchando en su propia formación, y algunos vienen y ya Paula, quería saber sobre esto, el otro. Yo digo, ¿de dónde es usted? ¿De qué carrera? Sí, claro, ya te das cuenta de que son estudiantes de otras carreras, que ya no es psicología. Hay tesis que ya somos revisores, profesores, además de psicología, que ya no son solo los arquitectos, por ejemplo. Y creo que ya se está transversalizando y se está visibilizando en un espacio que yo creo que ha sido como una conquista. O sea, en un espacio que no ha sido fácil. Y que, como decíamos con Paz, hemos estado bien acompañados, o sea, hemos ido como de la mano, ¿no? Como que a un principio éramos 2 cogiéndonos de la mano y ahora somos como 10 cogiéndonos de la mano, ¿no? Y yendo, mira, se me pone hasta el pelo de gallina. Es que es una cosa súper bonita, o sea, súper bonita saber que no estás solo, o sea, saber que no estás sola, que estás acompañada por personas que sí quieren que esto cambie, o sea, sí quieren hablar sobre esto, y a veces hablar de esto incomoda, o sea, no cae bien a todo el mundo. Pero creo que es súper importante que la academia se apropie de esto, se apropie para denunciar también, o sea, como un espacio no solo de transmitir, sino también de denuncia, también de reflexión, también de conocimiento, que va más allá, como te decía, de la propia investigación, que sí hay muchas de esas investigaciones, pero creo que desde ese lado, pues la academia también se apropia de estos otros espacios. Y estamos llegando al final de esta entrevista, pero quería preguntarte también, Paz, ¿cómo este contexto de violencia y de factores estructurales, como decía Paula, atraviesan también los cuerpos de las mujeres, de las niñas en el país? Bueno, creo que primero es fundamental entender que el asunto de las violencias está relacionado directamente con la pobreza. Yo creo que esto es un punto clave, es decir, hay que entender que ahí esa interseccionalidad opera y que en nuestro país además la pobreza está íntimamente ligada con el asunto étnico, ¿no? Entonces creo que las matrices de opresión operan ahí de una manera muy clara y que hay que entender que hay que tener este análisis más complejo, ¿no? De cómo se atraviesa género con etnia, con clase, ¿no? Región del país, ¿no? Y ahí hay un proceso diferenciado, ¿no? Entonces yo creería que lo fundamental es poder entender que hay unos cuerpos femeninos, feminizados, que son los que están siendo principalmente afectados de lo que estamos viviendo en este momento en el país. Y también creo yo que hay que decirlo, ¿no?
también yo tengo una profunda preocupación por todos los estereotipos que operan en este momento, ¿no es cierto? En relación principalmente con los hombres jóvenes, ¿no? Yo veo a mis estudiantes universitarios de la universidad también vulnerables porque en cualquier momento son vistos como presuntas personas sospechosas vinculadas con cualquier tipo de organización delincuencial y del narcotráfico. Entonces a mí también me preocupa esto. Pero solo una cosita más. Por supuesto que al ser un asunto estructural afecta de manera diferenciada y creo que es una preocupación más. Nosotras, ¿no es cierto?, ya venimos preocupadas desde que tenemos uso de razón, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo es un cuerpo siempre en riesgo, siempre en peligro. Nuestro cuerpo empieza a cambiar, empiezan a salirnos curvas y entonces es un cuerpo que ya se vuelve objeto y eso hace que estemos siempre vulnerabilizadas en los diferentes espacios. Y sin duda esto es algo que también miramos ahora en este momento, es decir, los cuerpos femeninos y feminizados están siendo vulnerados y creo que ahí solamente para cerrar hay que también reconocer lo que la Rita Segato ha estudiado en zonas donde existen altos conflictos vinculados con el narcotráfico, que los femicidios también están íntimamente relacionados con el tema de cómo las mafias gestan las relaciones de poder, ¿no? Entonces yo creo que hay que también poder mirar a eso. De manera cortita, breve, quería preguntarles si en una frase nos podrían decir que en este contexto en el que estamos, del que estamos hablando y finalizando la entrevista, ¿cómo se puede florecer en resistencia? Sí, cualquiera de las dos puede iniciar. De repente, Paz, ¿quieres? Bueno, yo y voy a traer un poquito la experiencia que estoy cargando en el cuerpo ahorita y que es una experiencia que está siendo muy potente, ¿no? Hemos gestado un proceso de trabajo en relación con el teatro, buscando cómo, la historia es así. Nosotros teníamos muchas narrativas de mujeres que en sus historias de vida nos habían contado sobre las violencias y cómo han logrado hacer estos procesos de florecimiento en resistencia, ¿no? Y nos parecían que eran tan potentes y poderosas estas historias y nos da tanta pena que estén cerradas y guardadas en cajones o en repositorios de las universidades que en un colectivo planteamos la importancia y la necesidad de poder mostrar esto. Y ahorita lo estamos trabajando con el teatro. Entonces tenemos una obra de teatro que se llama La Manzana de Eva, que es una obra gestada de manera colectiva, en donde vivimos, mujeres que hemos vivido y enfrentado violencias de género, contamos nuestras historias. Yo te diría, hay que hacer arte. Yo pienso que este es un camino fundamental porque yo me doy cuenta que la academia y con toda esta mirada tan racional, ¿no? Si nos pone la emoción en el proceso, yo creo que no vamos a lograr gestar muchos cambios. Y esta obra de teatro ha tenido unos impactos bien interesantes. Gracias, Paula. ¿Cómo se florece en resistencia en este contexto? Yo me quiero tomar... Me van a perdonar las diversidades sexogenéricas y quisiera retomar este concepto del que ellos hablan de la ternura radical. Y creo que, creo que tal vez, y también porque estoy en este momento, o sea, en ese momento en mi vida, también creo que es como la manera de rebelarse, ¿no? Creo que tal vez ya no sé si la violencia, no sé si la ira, no sé si es que la imposición, la prepotencia, son las mejores estrategias. Creo que hay otros lugares desde los que se puede cuestionar, desde los que se puede hablar, desde los que se puede demostrar inclusive, y creo que pueden ser esos lugares, los lugares de la ternura, que de alguna manera pues creo que siempre involucran nos competen a todos por un lado, y que de alguna manera nos ponen como en esa vulnerabilidad que a veces necesitamos, porque como dice Paz, como que la academia te da a veces ese lugar así como súper rígido. Exacto, y así de como quitarte, ¿no? Como que hacerte un lado, así de esto es lo que estoy diciendo, no soy yo, así. Y es necesario como a veces ser vulnerable también, decir esto me duele, ¿no? O sea, soy profe, pero también me veo afectada por esta situación. Muchas gracias. Con esto concluimos el encuentro de hoy. Agradecemos a Paula Yepes y a Paz Guarderas por este diálogo. Esperamos que el espacio haya sido un lugar de escucha y encuentro, pero sobre todo que nos haya permitido contar otras historias. Muchísimas gracias a todas, todos y todes por acompañarnos. Hasta la próxima. Así finalizamos este espacio de diálogo y reflexión. Esperamos que las conversaciones de hoy hayan inspirado nuevas reflexiones y acciones contra la violencia de género. Un
programa de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape.